Sensorama presenta Conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Ciclo 3. Creadores de sensibilidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo conversorial. Mi nombre es Jackie Hernández. Yo soy psicóloga, soy coordinadora del área Creando Sensibilidad en Sensorama, en donde abordamos y creamos experiencias de ensoñación sensorial hechas a la medida. Y bueno, en este conversorial tenemos en nuestro ciclo 3, capítulo 2, un tema importantísimo que es ¿por qué las experiencias de ensoñación sensorial son tan significativas para las personas que lo viven y que pueden perdurar la información durante mucho tiempo? Vamos a charlar, así que si tú estás en tu casita, tráete un café, un tecito, vamos a platicar con nuestra invitada, Noemí Carvajal. Noemí es divulgadora de las neurociencias a través de crear de experiencias y talleres neurosensoriales, cuyo objetivo es acercar la ciencia y el arte a la cotidianidad de las personas, usando como puente las sensaciones, los recuerdos, las texturas, el movimiento, las artes plásticas y básicamente navegando por esta nave preciosa que es el cuerpo. Y además, Noemí es artista sensorial de Sensorama. Así que bienvenida, Noemí. Qué gusto gracias. Tenerte aquí. Gracias, Jackie. Encantadísima de estar contigo esta tarde. Y feliz de charlar contigo esta tarde. ¿Qué vamos a hacer? Sí, a qué ver, bonito. Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar sobre por qué las experiencias de ensoñación sensorial son tan importantes y significativas corporalmente y hablando también desde las neurociencias, desde los procesos psicológicos, los procesos emocionales, los procesos corporales. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo para que las personas, de verdad, cuando yo a veces tomo una llamada con clientes, me dicen, Jackie, viví Sensorama hace 10 años y no lo puedo olvidar. Entonces, ¿por qué crees tú, justo desde tu visión, qué pasa esto? A mí me sorprende mucho como artista sensorial, ya dijiste de Sensorama, ver justo eso. Me encuentro con personas que les pregunto, ¿cuándo viniste a Sensorama? Y resulta que vinieron hace muchísimo, porque Sensorama, bueno, ya tiene décadas, ¿no? Entonces, esta memoria que la gente guarda de todo esto, no se guarda solo en un lugar. Normalmente nuestra memoria se va al hipocampo, ahí están como cajoncitos esperando ser abiertos en algún momento, pero tenemos la memoria olfativa, tenemos neuronas no solamente en el cerebro, que a mí me encanta esta línea porque uno de mis objetivos, ya como muy personales, es quitar el cerebrocentrismo. Como que hemos estado en una cultura últimamente donde el cerebro es el protagonista como si fuera el que ordena de arriba hacia abajo, y no nos damos cuenta que todo nuestro cuerpo también comunica al cerebro. Tenemos neuronas también en el corazón, tenemos neuronas también en las suprarrenales, tenemos en la piel, tenemos como conectores que van al sistema nervioso central y nos dicen muchas cosas. La memoria olfativa es maravillosa, es un milagro básicamente. Entonces, imagínate todos los elementos donde vamos a estar guardando memorias. Cuando tienes una experiencia de inmersión sensorial, estás guardando en todos los cajones del cerebro. En el cerebro vamos a quitar estos mitos de la separación cerebral, que también es algo que me interesa mucho. Sí nos han enseñado que hay hemisferios, sí los hay, el izquierdo, el derecho, y que tienen ciertas funciones. O en las áreas de Broca, ¿no? Que las áreas de Broca, si alguien las conoce, son por números, se va mapeando el cerebro. Esto es muy útil para un neurocirujano, pero para entender de neurociencias vamos a olvidarnos de eso porque el cerebro opera como una orquesta. Entonces lo que hacemos en Sensorama, somos directores de una orquesta dirigiendo otras mini orquestas que aparte son súper íntimas. Cada quien tiene un mundo así de fantasía en su cabeza, que no solamente de esta vida, por decirlo así, tenemos epigenética, que son los recuerdos y las cosas que plasmaron nuestros ancestros en nuestras memorias celulares. Entonces imagínate todo esto que está riquísimo por salir. Obviamente la gente que lo vive tiene esa sensación, tiene melancolía incluso al recordar algunas experiencias. Seguramente se fueron y se focalizaron en algún tipo de emoción precisa y regresan. Que lo importante es eso, ¿por qué regresaste? Claro. ¿Por qué quieres compartir eso y con quiénes quieres compartirlo? Es muy importante eso para quienes tienen, por ejemplo, familiares, amigos
equipos que quieres, equipos de trabajo, que quieres como invitar para que puedan descubrir todo esto, una nueva memoria. Qué hermoso, Mimi. Justo esto me remonta primero a compartir para las personas que nos escuchan por primera vez que nuestra metodología en Sensorama es básicamente a partir del silencio visual, a partir de cerrar los ojos de la intromirada, todos los demás sentidos se agudizan. Entonces, al mismo tiempo que van escuchando una historia, van sintiéndola, con aromas, con sabores, con texturas, con efectos de sonido, con efectos lumínicos. Y justo lo que mencionas, creo que hay una diferencia importante, ¿no? Vivimos ahorita en un mundo en donde la inmersión está a full, ¿no? Hay muchísimas experiencias de inmersión actualmente y creo que es importante delimitar que en Sensorama hay una diferencia. Nosotros hacemos experiencias de ensoñación sensorial, que bueno, va por ahí, pero ¿cuál podrías decir tú, Mimi, que sería esta diferencia a nivel corporal y a nivel de cómo vives una experiencia sensorial? Ok, pues sí, estamos de moda así de como que hay experiencias de inmersión sensorial por todos lados, muy bonitas. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas. Sensorama se caracteriza porque justo lo que dices es con silencio visual. La mayoría de las experiencias inmersivas, o sea, pueden ir a explorarlas, son maravillosas, sí, son visuales, también de sonidos y todo esto. Pero cuando tú estás teniendo una inmersión sensorial con vista, o sea, con los ojitos abiertos, ese sentido de la vista jala muchísimo oxígeno del cerebro. Y tú estás en una propuesta visual, te están guiando. Cuando tú cierras los ojos, ese oxígeno lo capturan el resto de los sentidos. Y vamos a hablar por sentidos, los que ya conocemos, ¿no? Pero hay otros sentidos que van un poquito más allá, que algún día tendremos la oportunidad de platicar sobre ellos, que rebasan lo que conocemos y que también ya están en estudio, ¿no? Por ejemplo, la telepatía podría llegar a ser un tipo de sentido. Pero digamos que en los básicos, estos sentidos tienen la oportunidad de jalar ese oxígeno y poder ser muchísimo más abiertos y poder descubrir nuevas cosas. Sensorama es lo más valioso que tiene. La ensoñación es porque al cerrar los ojos, tú ya no estás solamente en una experiencia de inmersión sensorial, estás en una ensoñación. ¿Qué es la ensoñación, Jackie? La ensoñación es un estado entre la estoy y no estoy. Hay una parte de ti que está consciente de tu entorno, de dónde estás, y una parte que se está liberando hacia otro lugar. Ese otro lugar, Sensorama te va dando una propuesta, pero realmente es muy individual. Entonces, jugamos con dos líneas. Esto es muy importante porque para el cerebro representa un reto. Por ejemplo, cuando estamos viendo un celular, que ahorita pues todo el mundo estamos pegadísimos a los celulares, y pasamos más de 30 minutos viendo un celular, se libera algo, se enciende la red neuronal por defecto, que es una red que es cuando estás divagando, cuando imaginas cosas sin un sentido real, que puedes cerrar o no los ojos, pero que estás pensando en cosas sin un foco. O sea, solamente estás ideando situaciones. Si lo haces en exceso te puede llevar a una crisis depresiva, porque empiezas a descubrir que a lo mejor ese otro lugar donde estás te hace más feliz que este. Entonces, todo en extremo, así, en extremos opuestos, pues es como dañino para el cuerpo, ¿no? Creas otra realidad y entonces, y ya te quedaste allá, o sea, porque estaba más padre. Entonces, es útil esta parte de la imaginación, pero si no le das un foco, se puede hacer adictiva. Sensorama hace ese trabajo de ensoñación de primero imagina, divaga un poco, permítete el ocio, porque el ocio está como mal calificado, pero la verdad es que muy poca gente se da la tarea de hacer un ocio divertido y un ocio bien beneficioso. Poca gente hace cosa bonita con el ocio, muy poca gente tiene derecho al ocio últimamente, o sea, estamos muy ocupados. Cuando Sensorama te lleva por un camino y te dice, vas a ir por esta línea de la ensoñación a este canal, entonces la red neuronal por defecto se cierra y se abre la atención. Puede ser atención plena, puede ser atención focal, puede ser atención diversificada o dividida,
o sea, tú podrías estar pensando un poquito allá, un poquito acá, pero normalmente por el tiempo de experiencias que tenemos aquí en Sensorama, que radica más o menos como 1 hora, ¿no? De experiencia. Sí, varía. Va variando. 1 hora y, por ejemplo, hay experiencias que tenemos de 15 a 20 minutos muy puntuales, cuando comunicamos sensiblemente mensajes muy puntuales a través de los sentidos. Tendemos muchas veces a recortar justo a 15 minutos efectivos de atención plena. Exacto, porque es el tiempo justo para tener una atención focal, porque ahí ya empezamos a divagar un poquito y empezamos a ir de aquí a allá. Ahora, la atención tiene un límite. La atención no la podemos tener tanto tiempo porque aparte la guardamos, nos vamos a la cama, dormimos y en el momento en el que estamos durmiendo, el hipocampo empieza a hacer una depuración, así de esto sí, esto no. Y viene, bueno, estaría muy padre hablar de esta línea porque por eso nació Sensorama, de los sueños lúcidos, ¿no? De la pregunta de por qué podemos experimentar un sueño lúcido. Sí. Los sueños son importantísimos para la memoria y el aprendizaje. Si tú no duermes bien y no tienes todos tus estados del sueño, tu nivel de aprendizaje y de atención se ve alterado. El cuerpo no solamente memoriza lo que ve, memoriza lo que siente. Entonces tú sientes algo, tú estás en una experiencia y algún elemento que te dieron, algún estímulo que tuvo, por ejemplo, un estímulo de olor, de aroma, en la noche, si tú no le diste un sentido durante el día, en la noche, eso que sentiste, que te despertó algo, ese aroma, tu cerebro lo va a guardar en una línea de la amígdala y va a decir, ese aroma me transmite felicidad. O ese aroma me llevó a este lugar. Y dices algo bien importante porque muchas veces en las experiencias de Sensorama pasa que vivimos la temática que hayamos vivido y puede ser la misma experiencia para todas las personas, pero cada persona la va a resignificar de una forma distinta de acuerdo con sus experiencias de vida, con sus recuerdos. Y pasa muchas veces que vives la experiencia y después de ciertos días, como que te caen muchos veintes, como que pasa el insert, claro, y entonces porque sentí esto y vi esto, entonces es así por esto, ¿no? O puede ser de esta forma. Y ahí sigue trabajando la imaginación, incluso después de días que se vive la experiencia sensorial, ¿no? Debido a esto que nos compartes. Te van cayendo veintes, ¿no? Esto es porque mira, está el área frontal, ¿no? Que es hacia arribita de tus cejitas, es la parte que hace todo el razonamiento y cosas así. Atrásito a un lado está la parte parietal. En el parietal pasan muchas cosas muy interesantes y una de esas es el cerebro humano está diseñado para contarnos historias. Cuando tú vas a una experiencia, estás intentando resignificar, especialmente estas porque no estás viendo nada. Claro. Y estás resignificando muchas cosas y contándote una historia. Entonces, conforme pasa el tiempo, tú le vas dando un orden. El tema de la memoria por eso es tan interesante, porque si tú tienes una experiencia hoy y te impactó, se la cuentas a alguien en una semana, le vas a contar una historia. Pero si se la cuentas a otra persona en 2 años, le vas a contar una historia modificada. Y si se la cuentas a alguien en 10, ya te cayeron 300,000 veintes del por qué, cómo, para qué, si era señal, no era señal. Ya se le va como haciendo como un jardín a esa experiencia. Y es porque el cerebro humano está diseñado así. El cerebro humano también está, aunque mucha gente piensa lo contrario, está muy vulnerable a la experiencia mística. Ancestralmente está así, por todas las experiencias con psilocibina, es todo un mundo hablar de eso, porque también es súper rico, porque está grabado en las células, incluso hasta lo que podemos ver. Hay gente que está separada de un lugar a otro y tienen experiencias en las que ven las mismas cosas y dices, pero ¿cómo? Si no tiene el mismo contexto y no tienen las mismas situaciones, ¿cómo pudieron haber visto algo tan similar? Claro. Bueno, todo esto tiene una explicación y es de redes. Estamos muy conectados, más allá de lo que podemos pensar, y nuestro cuerpo, el cerebro es un ejemplo de eso, o sea, el cerebro en la fractalidad es un ejemplo de eso. Total, me encanta, wow. Y hablando justo de esto, de lo que sentimos, ¿qué consideras tú, Mimi,
al respecto de lo que sucede en la parte emocional. Es decir, tenemos diferentes temáticas en Sensorama y muy puntualmente en el área de creando sensibilidad podemos crear experiencias hechas a la medida. Y aquí lo que hacemos es básicamente humanizar cualquier mensaje y comunicarlo sensiblemente. Es decir, sensibilidad tiene que ver con la habilidad para sentir. Pero ¿qué pasa en la cuestión emocional? Justo hace ratito me decías, bueno, aquí en el estómago tenemos también un segundo cerebro, ¿no? Cuando sentimos mariposas, cuando nos enamoramos. ¿Qué es lo que pasa a nivel emocional en una experiencia de ensoñación sensorial? No, bueno, pues se altera toda la farmacia que está aquí adentro. Liberamos neurotransmisores. Cuando nosotros, bueno, ahorita que me presentaste, dijiste una palabra así súper clave, la nave. Imagínate que eres un extraterrestre allá afuera y que no tienes este cuerpo, que eres una masa así flotando y que a distancia puedes elegir el planeta en el que vas a caer. Y ves esa bolita azul a lo lejos y dices, me gusta ese, ¿no? Y hay alguien ahí con los requisitos de, mira, pues sí te vamos a mandar para allá, pero para habitar ese planeta necesitas una nave. Y con esa nave puedes habitarlo. Y entonces te dan este cuerpo. Y de repente caes. Y este ejercicio, la verdad es que invito a todos a que lo hagan, que se imaginen como esa masa que adquirió un cuerpo y que viene a visitar este planeta, porque van a tener respuestas muy importantes. ¿Tú qué harías como extraterrestre con esta nave que te tocó? Ya sé que a algunos les tocó una nave súper tuneada, a otros les tocó así vamos a tunearla. vamos a tunear una nave súper privilegiada, a otros les tocó una lanchita, pero a todos nos tocaron unas naves. ¿Qué sería lo primero que harías? Yo quiero pensar que sería tratar de investigar cómo funciona tu nave. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace bien? ¿Cómo se repara? Y después, ¿cómo es el mundo donde va a habitar la nave? ¿De qué viven las personas que están ahí? ¿Dentro de qué sistema está? Hay un sistema financiero y entonces ¿cómo le voy a hacer? Porque ya me di cuenta que es como de intercambio de algo. De tiempo. ¿Cómo es el cosmos? De batería. De todo. Entonces cuando yo me encuentro a alguien que no tiene la curiosidad de saber cómo está operando algo en su cuerpo, me desconcierta un poco. Siempre tenemos la posibilidad, y más ahorita que está a la distancia de un googleo, ¿no? Así de, ¿qué hace mi páncreas, no? Sí. Porque no hay nada más bonito que tener en tus manos como el conocimiento de saber cómo operar la nave. Entonces, cuando tienes una experiencia, tu cerebro empieza a hacer una fiesta de neurotransmisores. Si tú sabes cómo opera un neurotransmisor, porque tú puedes hacer la prueba en tu casa, hasta con música. ¿Qué canción siento que me llena de alegría, no? Dopamina. ¿Qué canción hace que entre en un relax? O sea, que me calma muchísimo, me hace sentir en paz. Se libera la GABA, que es un calmante. ¿Cuál me hace sentirme eufórica, no? Y entonces se liberan endorfinas. Y así te puedes armar tu playlist de sensaciones para ir reconociendo en el cuerpo cómo se siente. Por ejemplo, ¿cómo siente tu cuerpo la oxitocina? Si yo te digo, ¿cómo sabes que estás liberando oxitocina? A lo mejor no tienes una idea precisa, pero si yo te digo, ¿qué se siente cuando abrazas a tu perrito, a tu gatito, a tu mamá, a tu papá? Eso que sientes, 8 segundos, ¿eh? Esa es una línea que sí lo pongo aquí. No es un abrazo de compadres, de así de... es... Abrazo real. Real, que aparte tú lo tienes mucho ahora que lo pienso, tú abrazas, son 8 segundos de abrazo, una liberación de oxitocina brutal. Entonces, en Sensorama se hace una fiesta de esos neurotransmisores y es importante reconocerlos, porque no hay emociones buenas ni malas, no hay sensaciones buenas ni malas, solamente es un mapeo donde tú te haces responsable de lo que estás sintiendo y a lo mejor te das cuenta que una situación en especial te hizo sentir sumamente triste o te llevó a un lugar en el que pasó algo.
La gente que viene a Sensorama o que tiene una experiencia, por ejemplo, las que se llevan a empresas, a organizaciones, tienen un trabajo post que es importante recalcarlo. Es ese mapeo de qué pasó y es súper individual. Bueno, a lo mejor en las organizaciones podrían hacerlo grupal, ¿eh? Para cuando tienen cosas como fricciones en un grupo, cuando no se están llevando bien, cuando tienen todo este tipo, sí lo pueden manejar de una manera grupal. Pero si no, es un mapeo individual. El estómago, el intestino, como dices, es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Y pasa algo bien chistoso con el intestino y el corazón. Las neuronas mandan información de intestino a cerebro. A través de la microbiota se comunican. Por eso es tan importante el tema de la microbiota. Pero el corazón, Jackie, es una cosa de la que no sé por qué no se habla tanto. Tiene su propio sistema de red neuronal. Son casi 40,000 neuronas. Es 1 milímetro cúbico de lo que tenemos en el cerebro. Pero la función que hace, o sea, el campo electromagnético al que llega, es 5,000 veces más grande que el cerebro. Entonces, cuando se habla de la intuición, por ejemplo, la intuición la liberamos de una manera natural las mujeres cuando somos mamás. Pero todos podemos desarrollarla. Digo, las mamás sí, por default, ya tienen intuición desarrollada, un superpoder increíble, pero se hace por repetición, se hace por atención, hay un montón de mecanismos para desarrollar la intuición. Se puede trabajar, es muy bonita esa parte. Y el corazón tiene certezas. ¿Y qué crees? Que el corazón manda más mensajes a las neuronas del cerebro que el cerebro al corazón. Es decir, el corazón manda más para arriba que el cerebro para abajo. Y eso es algo súper interesante porque es lo que yo te puedo decir, que la gente que regresa a Sensorama es porque trabajó ese día las neuronas del corazón y es lo que hace que repitas algo. Sí, claro. Cuando la mente está haciendo que repitas algo, tú te das cuenta y se convierte más como en algo, una compulsión, una adicción, pero cuando es una repetición de convicción, de querer compartirlo por bienestar, esa decisión la tomaste con esas 40,000 neuronas que están haciendo en un cachito del corazón, que tiene su propio cerebrito. O sea, ahí anda. ¿Cuál podrías decir tú que es esta diferencia entre intuición versus intelecto? La mente te engaña. Mira, la intuición, eso que llaman corazonada, es muy real porque no viene de un proceso de razonamiento. No estoy invitando a que no razonen, obviamente, es un proceso de supervivencia, razonamos para sobrevivir, es importantísimo, pero la intuición la puedes encontrar solamente en la neutralidad. No la puedes encontrar por las emociones, porque las emociones son mentales. Las emociones están ligadas a la amígdala cerebral. Hacen un proceso de razonamiento y intenta contar una historia, intenta encontrar un inicio y un final. Hay cosas que están como puestas para ponerte en paz. El corazón no busca hacer historias. El corazón, tú haces un proyecto, tú tienes un objetivo. Lo planeas, haces tu plan, haces todo paso a paso y lo dejas un rato. Según yo era Platón, decía que la respiración es el acordeón que une el alma con el cuerpo. Bueno, lo siguiente es que hagas un trabajo respiratorio. Todos deberíamos aprender desde el kinder a respirar. Sería como el trabajo número 1 de un colegio. Si tú estás en un proceso de respiración, de foco, dejas tu proyecto. Al día siguiente lo lees y va a haber partes del proyecto en neutralidad. No vas a juzgar, no vas a decir si está bonito, feo, está increíble. El trabajo de aquí es no juzgarlo. Solo lo vas a leer en la mayor neutralidad posible en la mañana, así en ayunas, ¿no? Y tú vas a sentir. ¿Dónde no va algo?
Y son segundos, no creas que se queda ahí 3 horas diciéndote ahí no es, no. Sí, y me Son encanta segundos. esa diferencia, ¿no? De cómo es que a veces sabes lo que sí quieres, pero muchas veces no sabes lo que sí quieres, pero sabes lo que no quieres. Exactamente. Mi vida últimamente se está basando en la pregunta, ¿de qué te arrepentirías menos? Ya Entonces sé, creo que sí. va por ahí. Sí. Y dices algo bien importantísimo que es esta habilidad para sentir, ¿no? Sensorama es un espacio completamente para sentir, con todos los sentidos. Esta habilidad que muchas veces esto no tenemos desarrollada y que creo que es importantísimo ante una sociedad, ante un mundo en donde ya los estímulos visuales, auditivos, o sea, todo es muy extravagante, ¿no? Todo es como fan, estímulo, estímulo, estímulo. Esto que decías, ¿no? Tan solo el celular, bueno, estímulos que nosotras mismas nos provocamos incluso. Sí, ¿no? sí, Que porque a veces el es como- algoritmo, tú ves tu celular y dices, qué bueno está mi algoritmo, o sea, está Sí. súper interesante lo que veo, pero te enganchas, o sea, el scroll, o sea, el estar ahí es brutalmente Sí, adictivo, sí. es súper adictivo. Sí, totalmente. Y entonces, regresando a este punto de por qué una experiencia de ensoñación sensorial puede ser tan significativa para las personas, decías algo al respecto de la nave que me pareció fantástico, que es este cuerpo. Por ahí recientemente leí una frase que decía, el cuerpo viene a morir y el alma viene a trascender, a aprender. Me encantó, porque incluso Sensorama puede tener esta parte que decías al respecto de la intuición, incluso también hablando de espiritualidad, ¿no? Independientemente hablando de una religión en particular, que me parece que ahí las personas, depende en lo que crea cada quien, también tiene dotes de esa espiritualidad, ¿no? De sentirse en un lugar, en un espacio muy sagrado, muy de darte cuenta de la vida. Les comparto un poquito, yo la primera vez que vi Sensorama tenía 17 años, justo iba en la preparatoria, me mandó mi profesor de psicología y la primera vez fue el darme cuenta de, wow, ¿qué estoy haciendo de mi vida si no es sentir? Si no es darme cuenta de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas, como los aromas del café de la mañana, el agua calientita, en la ducha, como ese tipo de cositas, de detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que ahí están. Entonces, pues esa trascendencia, ¿no? ¿Qué podrías decir tú, Mimi, al respecto de esta parte de cómo Sensorama puede ser tan significativo, incluso también en este enriquecimiento del alma? Uy, tiene mucho que aportar. Para empezar, cuando tú estás en un tipo de experiencia así, de las primeras indicaciones es, deja todo, el celular, todo lo que traías está fuera, y te metemos a otro lugar, ¿no? En conexión con algo para que tú puedas escuchar. Es como si te metiéramos a un ayuno de la normalidad, de la rutina, y te metiéramos en una lavadora y pudieras como estar contigo, porque estás contigo. Pasa algo bien bonito, porque aunque es un trabajo individual, la gente que está en una célula de una experiencia comparte algo. Y sería riquísimo que la gente después de una experiencia pudiera compartir lo que cada quien vivió, que tuviera ese espacio, ¿no? Ese momento. Pero con el tema de lo que dices del alma, sí conecta con otra línea, porque te escuchas. Todos necesitaremos ese ayuno de cosas externas. Y, por ejemplo, estamos en un momento donde estamos como cronopatías. Todo está tarde, ¿no? Todo es tarde, todo nos está persiguiendo. El tiempo se percibe más rápido. No sé, el cuerpo no está hecho para vivir en modo urgencia. Y lo estamos llevando a un límite con el cortisol. El cortisol no es malo. El cortisol se necesita para sobrevivir, para una circunstancia, para activarte. Trabaja junto con la dopamina para que tú puedas lograr las cosas. Pero si tú lo tienes de manera constante, cada segundo, altera ese otro cerebro que dices, que es el intestino, y nos lleva a unos límites y a unas tomas de decisiones muy alteradas. Estamos irritables, nos enfermamos, nuestro sistema inmune se cae, todo empieza a ser sumatorio
y empezamos acaban en unas situaciones de yo no sé por qué me pasó de un día a otro tal cosa, cuando la verdad es que todos los días le estábamos echando un poquito a eso. Aunque tengamos situaciones laborales como muy extremas, sí podemos hacer cositas que están a nuestro alcance y que puedan llevarnos a esta línea. Por ejemplo, yo felicito mucho a la gente que en sus equipos de trabajo hace uso de alguna de nuestras experiencias, ¿no? Que podemos llevar, no sé, dependiendo del objetivo de cada uno, podemos llevar alguna experiencia, porque está pensando en el equipo. O sea, está pensando en algo fuera de la caja de lo que normalmente una empresa piensa, que es solamente como lo que suma aquí y ahora y en este instante, y no está... Hay una cosa muy bella. Alguna vez yo tuve cafeterías y en esa experiencia me di cuenta que si yo pensaba en el equipo pensaba en los clientes. Claro. Porque primero yo pensaba y me obsesionaba con los clientes y entonces yo todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo estaba estresada, me enfermé, no, o sea, me hice así bolas por todos lados y de repente solo me clavé en el equipo. Y a la hora en la que empiezo a ver el equipo y que empiezo como a invertir en el sentido de que estén bien, ¿cómo estás? Vamos a usar esto, a llevarlos a capacitaciones, a hacer juntas que fueran realmente buenas, o sea, que pudieran ellos como expresar y resolver realmente. Eso es, hijo. Estuve en PNL, y con PNL yo hice unas juntas que no sabía que se podían hacer, porque de repente yo nada más estaba ahí. Programación neurolingüística. Programación neurolingüística, en donde podíamos estar viendo cosas donde ellos mismos se autogestionaban y ellos mismos resolvían. O sea, de repente yo nada más observaba y dije, ok, ya resolvieron, ¿no? Guau, pero es justo eso, ¿no? Darles herramientas. Esto que dices al respecto de que el lenguaje del cuerpo es a través de sensaciones, a través de síntomas, a través de enfermedades, a través de dolores. Y justo es importantísimo regresar a tu cuerpo. Y una vez que lo habitas, poco a poco ya vas identificando ese chip en cuanto, ya sé por qué me empezó a doler esta parte de mi cuerpo, o esta parte, o esta parte, o esta parte. Específicamente, supe en qué lugar, con qué persona, con qué palabras. Y creo que ese autoconocimiento lleva al autocuidado. ¿Y cómo se puede hacer? Por ejemplo, esto que decías, ¿no? Ejemplos diarios, cotidianos, como en el día a día, ¿no? Recordar, cerrar a veces, a mí me funciona muchísimo cerrar los ojos para reconectar con el cuerpo. A otras personas pueden servirles otras cosas, ¿no? Está, por ejemplo, la meditación, los deportes, ¿no? El movimiento lentito, movimiento rápido. Y creo que eso es de lo más importante que sí podríamos rescatar a partir de este mensaje que queremos transmitir. Y ahora, hablando sobre los equipos de trabajo, a mí me encanta esto porque, de hecho, cuando equipos de trabajo vienen a nuestras experiencias sensoriales, se habita muchísimo el sentir. Pero, ¿sabes? Más allá de el poder compartir y el poder hacer algo dinámico, aquí lo que pasa es que está dividido en dos momentos. En un momento tiene que ver con el habitarse, el sentir uno mismo individualmente, y el segundo momento tiene que ver con cómo transmito a mi compañero, a mi compañera, a través del tacto muy sutil, muy, muy cuidado, te reconozco, ¿no? Estoy aquí para ti, te escucho, y además verbalizar también qué necesito y qué estoy dispuesta a ofrecer también y a qué me comprometo. Entonces, algo que pasa muchas veces en esos equipos de trabajo es que se activa la escucha. En este momento atencional, en donde la atención está totalmente en el presente, con los sentidos, el cuerpo está aquí, se habita mucho, ¿qué crees? La vulnerabilidad. Y hay pocos espacios en donde el poder transmitir que sientes cierta vulnerabilidad o que eres una persona vulnerable en un ambiente en donde muchas veces existe la competencia muy ahí, ¿no? Me parece que es valiosísimo, totalmente valioso el darnos cuenta de que somos seres humanos, somos personas con las que podemos empatizar, con las que podemos ser sensibles. Y me parece que a grandes rasgos, y para ir concluyendo este podcast, que yo me podría pasar horas aquí, sí.
me parece que es importante remarcar esto, ¿no? ¿Cómo es que el sensorama en sí mismo funciona muchísimo como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Como una herramienta de autocuidado también hacia mí misma, hacia los demás? Eso que decías, el conocer cómo funciona la nave, wow, esa historia me encantó. Ay, qué bueno. Así, wow, mi mente voló muchísimo con eso. Y ahora me parece que a partir de este podcast yo me voy a llevar esa idea, de cómo está mi nave, cómo funciona mi nave, qué necesita, porque las naves son diferentes. Sí, ¿no? los dejamos en las manos de otros, ¿no? Pero tú tienes la principal, la llave eres tú. La llave de todas las puertas eres tú. Entonces, ahí está una respuesta. Exacto. Sí. Y lo que haces, de cómo la alimentas, ¿no? Cómo es que puedes transformar todos estos sentimientos y emociones. Mimi, pues, ¿cómo concluirías a partir de todo esto que hemos platicado, que es sumamente enriquecedor? Esta pregunta al inicio, ¿por qué una experiencia de ensoñación sensorial puede ser tan significativa para las personas que lo viven? Justo no quería que se me olvidara y lo traje escrito, justo por eso. Mira, anoté esto. Una de las cosas que más se desarrolla a través de una experiencia así para un equipo de trabajo es el pensamiento crítico. No nos enseñan a tener un pensamiento crítico. Cuando tú te liberas de todo lo que está afuera y haces un proceso meditativo a manera de orquesta, todo lo que se mueve en el cerebro te da la libertad de tener un pensamiento crítico, porque te empiezas a cuestionar lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y entra la línea de la búsqueda de la coherencia, que es algo muy humano, buscar la coherencia, porque somos muy incoherentes, ¿no? En el camino vamos haciendo cosas muy incoherentes, está bien, y lo importante es buscarla. La otra es la colaboración. Lo que decías, en efecto, estamos en una línea de muchísima competencia donde nos estamos peleando por lugares, espacios, tiempos, etcétera. Y este tipo de experiencias nos lleva a recordar que venimos a colaborar, a que solo somos la pieza que suma a algo más grande. La otra es habilidades comunicativas. No podemos tener grupos de trabajo si no tienen habilidades comunicativas de manera asertiva. Entonces, esto da pie a que puedan poner una línea de comunicación. Y finalmente, la creatividad y la persuasión. La creatividad es algo que no puede deslindarse del cerebro humano. Si tú quitas la parte creativa, el poder expresar a través, por ejemplo, de cualquier situación, música, arte, lo que tú quieras, tienes un cerebro sano. Si tú quitas esa parte, empezamos con crisis y con compulsiones, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de experiencias nos ayuda como a hacer una línea neutra. Volvemos al tema de la neutralidad. Podemos hacer que nuestros equipos lleguen de vuelta a la neutralidad a través de la experiencia de todas sus emociones y lo que está pasando, para que puedan volver a arrancar. Es como cambiarle el aceite al coche, a la nave. Le vamos a cambiar, le vamos a resetear, le vamos a poner nuevecito y arranca, ¿no? Y vuelve a arrancar eso, porque vuelve a arrancar. Entonces, sí. pasa y en todo otras esto. carreteras, con otras naves, en otros universos. Sí, eso pasa. Wow, me encanta. Pues me encantó charlar contigo, Mimi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te admiro mucho, te quiero mucho y de verdad que ha sido un honor. Esta plática me parece que da para mucho más. Sí, no, hay mil temas. Total, que vamos a una segunda parte. Perfecto, me encanta, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mimi. ¿Algo más que quieras compartirnos? No, solamente invitarlos a que se den la oportunidad de poder invitar a sus equipos, a la gente que quieren, a tener un tipo de experiencia de este tipo, a ojos cerrados, digamos, que se den la oportunidad de conocer la nave, que se den la oportunidad de poder empezar en un mejor escenario, mucho más limpio, y alejarse de lo que ya es rutina, porque esto, meterse adentro, ahora resulta que es lo novedoso, ¿no? Claro, sí. Entonces estamos muy afuera. Sí, totalmente. Muchas gracias, Mimi. Pues sí, también aportando a esta invitación que nos hace Noemí, justo desde Creando Sensibilidad creamos experiencias hechas a la medida para comunicar sensiblemente cualquier mensaje,
trabajamos justo desde la parte de equipos de trabajo para comunicar y reforzar temas como la comunicación, el liderazgo, el autoconocimiento, ¿no? La vulnerabilidad, liderazgo sensible, totalmente. Y además también desde Senso Marketing justo compartimos, creamos espacios en torno a lanzamientos de producto, a compartir la personalidad de algún producto o servicio o marca. Entonces, si a ti te interesa compartir de una forma novedosa, disruptiva, innovadora a través de los sentidos, cualquier mensaje que tú gustes para que realmente sea significativo y llegue a las fibras emocionales más profundas, pues bueno, podemos crear una experiencia de ensoñación sensorial hecha a la medida. Así que, pues bueno, sin más, muchas gracias. Gracias por haber estado por acá. Gracias por sentarte con nosotras esta charla y pues nos vemos en el próximo conversorial. Chao. Pero sí se puede extender las preguntas. Por ejemplo, el tema de lo que pasa en el próximo es un capítulo. Deberíamos hacer muchísimo. O sea, lo que pasa en meditar.